Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Ayer ya comenzamos y creo que mencionamos la gran mayoría de los puntos más importantes que están en el repaso sobre Emmanuel Kant. Recordemos que Emmanuel Kant es un filósofo alemán y que trató de definir de manera bastante clara, sistemática, su propuesta política. Y a diferencia de los anteriores, ¿cuál era el motivo por la cual proponía él que debía pasar el hombre de un estado de naturaleza a un estado de derecho? A ver si recuerdan. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la circunstancia por la cual deberían hacer eso las personas? A ver, Alejandra, Sinaí, Sofía, si me escuchan más gangoso que de costumbre es Al, porque... ¿Cuál? al estado civil. Ujú. Es decir, pero ¿cómo, por qué razón debe pasar una persona a vivir en un estado civil, a una asociación civil, a una sociedad civil, de acuerdo a Manuel Kant? Y este es un concepto bastante nuevo en función de lo que proponían los demás. Los demás decían, tienen la necesidad de sobrevivir, tienen la necesidad de paz, de orden. Y este decía que era un deber moral. Y ayer vimos un poquito la diferencia entre lo que es moral y lo que es eh, de lo que es la moralidad, el estudio de la moralidad, o lo moral más bien, y la ética como un medio este, para poder estudiar los motivos por los que las personas pasan de estado de naturaleza a un estado de derecho. Bien, ahorita vamos a tocar unas definiciones que son muy interesantes. A ver, permítame un segundito, me voy a dirigir aquí. Siempre sobre el concepto kantiano de derecho público. El derecho público, aquí lo tengo. Esta es la presentación. Hoy vamos a utilizar la presentación un poquito más elaborada, no solamente el que dice datos más importantes. ¿Ok? Bien, al igual también que Rousseau, en su obra La ciencia del derecho, Kant proponía un gobierno republicano. ¿Qué significa republicano? Significa que desde un punto central se iba a gobernar hacia todo un territorio. No es un gobierno centralista, es un gobierno que ocupa toda una república, ¿ok? Pero para que sea republicano, entonces los ciudadanos, que ya vimos ayer, que pueden ser activos y pasivos en función de su participación en las cuestiones del gobierno, tienen que tener tres atributos jurídicos. Uno, libertad legal. Dos, igualdad civil. Y tres, independencia civil. Y vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Por ejemplo, libertad legal. Cuando una persona está casada, ¿qué tipo de libertad legal ya no tiene? Una persona se casa, ¿qué libertad legal? Tiene la libertad legal para casarse, pero ahora no tiene debido a esa condición legal que ya adoptó oficialmente mediante un registro civil, no tiene la libertad legal para engañar a su cónyuge, dice el ejemplo. Podría tener la libertad en su mente, ¿verdad? De decir, yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera, pero legalmente esa no es una libertad. Y por ejemplo, hay personas que dicen, ¿sabe qué? Me gustaría, no sé, tengo la libertad de querer poner muchas plantas enfrente de mi casa.
Pero ¿qué pasa? A ver, ¿con qué tipo de leyes pudiera enfrentarse esa persona que dice, a ver, quiero llenar de plantas todo el alrededor de mi casa, incluyendo la banqueta? ¿Qué tipo de leyes? ¿Tiene libertad legal para hacer eso? No necesariamente, ¿verdad? Porque pudiera estar violando reglas urbanas de obstrucción, por ejemplo. No sé si han visto algunos videos o algunas imágenes donde hay personas que agarran hasta la banqueta para completar su cochera. Está en su propiedad. Quisiera él hacer eso legalmente, pero legalmente es algo prohibido. O quisiera uno andar con su vehículo sin ningún tipo de permiso o licencia, pero legalmente uno no tiene esa libertad legal para hacerlo. ¿Ok? Después tenemos la igualdad civil. Y aquí está un ejemplo. A ver, ¿quién me dice a qué se refiere esto? A ver, ¿a qué se refiere esta imagen tomando como referencia la igualdad civil? A ver, escucho. Escucho a cualquiera de ustedes. Hoy voy a tratar de no hablar mucho porque creo que me va a dar gripa. Pero les escucho a ustedes. Además, eso me muestra si se está captando la idea o no. A ver, Sinaí, tú me vas a decir, ¿qué se entiende con esta imagen? Aquí encerradita en un círculo rojo, que los Pues, bueno, no sé, yo lo entiendo como igualdad igualdad entre quiénes. entre mujeres y hombres. Exactamente. Civilmente, legalmente, los hombres y las mujeres somos completamente iguales ante la ley, por eso se pone aquí el martillo y la base de un juez, ¿ok? Todos somos iguales, pero a la vez tenemos algo que se llama independencia civil, que todos tenemos la independencia de actuar y decidir de acuerdo a lo que nosotros consideremos apropiado para nosotros. Por ejemplo, todos tenemos la libertad o la independencia civil de profesar la religión que nosotros querramos y de, con base a ello, vestirnos de la manera que querramos o tener ciertas o cuales actividades propias de nuestra religión. ¿Ok? Y cuando se trate, por ejemplo, de elegir a un gobernante, aquí nos muestra esta imagen. ¿Qué creen que represente esta imagen? Aquí de los hombrecitos de colores y uno de ellos poniendo ahí un voto en una urna sobre la independencia civil. Hombres y mujeres somos iguales, igualdad civil, pero somos independientes uno del otro. ¿Qué creen que refleja esto? Que cada uno de nosotros puede tener una ideología diferente y en caso de unas elecciones o unas votaciones, cada uno de nosotros puede elegir por qué partido votar. A eso se le llama independencia civil. El de azul no le puede obligar, ni le puede intimidar, ni puede coercionar al de verde para que haga lo que él está haciendo. De hecho, es algo muy común que muchas personas promueven. Eh, Muchas personas, por ejemplo, cuando está en una campaña política, muchos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo es el voto? ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la característica del voto? Libre y cómo más y secreto. Así que las personas, existen muchas personas que eh, tienen miedo de cambiar el sentido de su voto, aunque estén en una urna secreta. Y porque ya le prometieron a un candidato votar por él,
creen que están moralmente obligados a hacerlo, pero aquí la moralidad se limita por la independencia civil. Ningún diputado, ningún candidato más bien de tal o cual partido puede obligar civilmente a una persona a coartar su independencia para decidir por quién partido votar. Cada uno de los votos que uno haga debe ser por propia independencia civil. Nadie debe limitarlo. Así que estos son los tres atributos al que hacía referencia Kant: libertad legal, igualdad civil e independencia civil. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esos tres ejemplos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay ninguna? Bueno, vamos a pasar a los términos. Bueno, primero Kant define el derecho como tal de la siguiente manera. Dice: el derecho comprende la totalidad de las condiciones bajo las cuales las acciones voluntarias de cualquier persona son armonizadas de verdad con las acciones voluntarias de cualquier otra persona, de acuerdo con una ley universal de libertad. Eso ya lo vimos ayer, ¿verdad? Esa definición. Es como que coordinar todas las voluntades para que todos puedan vivir bajo una ley universal de libertad. Que nadie sienta coartada su libertad, siempre y cuando, o más bien con base a las leyes que se establecen. Aquí en el Estado o en México, ¿sienten que ustedes hay una ley que siga coartando la libertad de las personas? ¿Habrá alguna ley que todavía exista que digan, esta está coartando mi libertad? Hola, hola. ¿Ustedes se quedaron acá? A mí me sacó del Zoom. ¿Me escuchan? Sí, creo que solo a mí me sacó. No, no, no. Ok, sí. Por estar hablando de quién cuarta la libertad, ¿ya vieron? Me, me sacaron de acá. Mejor vamos a pasar a otro tema. Es, es espinoso ese tema, creo. Y vamos a pasar al siguiente punto. Entonces ya vimos el tema de la libertad. Ahora, existen dos tipos de sistema de derechos, dos tipos de sistema de derechos en el cual o los cuales se definen como derecho natural y derecho positivo. El derecho natural es aquel que tenemos desde que nacemos como un atributo propio del ser humano. El derecho innato, ¿ok? Es el derecho igualmente conocido como derecho innato. Por ejemplo, el derecho a la integridad física y moral, derecho a pensar y razonar, derecho a la vida. De hecho, con base a este derecho natural es que por ejemplo, los antiabortos manejan su ideología, el derecho a la vida. Y por otro lado, tenemos un derecho adquirido que le llaman el derecho positivo. Es aquel conjunto de normas jurídicas escritas y que entran en función, que están en función. Es un derecho positivo aquel que está vigente. Por ejemplo, el derecho a la educación pública, el derecho al sistema de seguridad social y cada uno de esos derechos tiene un sistema de leyes que ordenan y que regulan cada uno de estos campos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha leído la Ley Federal del Trabajo? Es un librito así pequeñito que habla de acuerdo a qué artículo es la del trabajo. Creo que es la 123, ¿verdad? Sí, es la 123 del trabajo y desglosa detalles específicos. ¿Y cuál es el artículo para la educación pública? El artículo tercero, ¿verdad?
El artículo tercero habla de la educación y desglosa todo lo que tiene que ver con la educación pública, el funcionamiento, las funciones de las autoridades, el reglamento, calendarios y todo eso. El artículo 27, ¿de qué habla? ¿Alguno de ustedes sabe? Que de hecho surge a raíz del gobierno de Porfirio Díaz, que vendió casi todas las tierras y los recursos naturales a los extranjeros. El artículo 27 habla del control que debe tener el Estado sobre los recursos naturales y minerales. Y hace poco se agregó, debido al aumento de la necesidad de un elemento llamado litio, se agregó un apartado a la Constitución que define los reglamentos sobre la extracción y la venta de este elemento para las pilas, que es el litio. Pues todo este sistema de normas jurídicas escritas que regulan la vida de las personas y las instituciones se llama derecho positivo. Otra de las cosas tiene que ver con el derecho privado. A ver, y con esto podemos ejemplificar el tema de la libertad. A ver, ustedes pueden ir al supermercado, por ejemplo, pueden salir a la calle, vamos a pensar, nosotros los hombres, podemos salir con un short y sin camisa a la calle para ir a una tiendita. Sí, ¿verdad? Pero ahora podemos entrar, por ejemplo, a un supermercado o entrar al cine así. No. O podemos entrar a una escuela así. No. Incluso en una escuela pública, alguien pudiera argumentar que se le violan sus derechos. Por ejemplo, con su tipo de corte de cabello, con el tipo de requerimientos que le piden sobre la vestimenta, pero en un marco privado prevalece precisamente eso, la regulación particular que hacen los ciudadanos sobre ciertos campos. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? Es el derecho público y el derecho privado. El público regula toda la sociedad y el privado las instancias donde estamos. Y tenemos que aprender a regirnos por ello. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes les ha ido mal cuando han intentado hacer, por ejemplo, algún trámite en el Seguro Social? Es un lugar público, pero tiene reglas particulares que funcionen en esa instancia. Si ustedes, por ejemplo, se ponen tercos y quieren hacer lo que quieren, hablan a la seguridad y hasta les pueden bloquear sus servicios si se portan de esa manera. ¿Ok? Y existen distintos tipos de derecho privado, el derecho civil, comercial, laboral, rural, internacional, privado y todo lo demás. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, bueno, nada más hay un detalle más que quiero comentarles. Todo lo que estamos comentando es a nivel local, por decirlo así, a nivel un solo país. Kant decía, a ver, tiene que haber también un derecho internacional en la que los países puedan en conjunto obedecerlas. Por ejemplo, cuando existe la misma guerra, la guerra tiene reglamentos. O como, por ejemplo, existen reglas de comercialización, aranceles, impuestos que se da entre los países. ¿Ok? Y cuando tiene que ver con asuntos para conservar la paz, como lo que proponía Hobbes, mediante tratados de paz o mediante entrar en un conflicto de guerra, esto pertenece a las naciones. Es decir, si por ejemplo México decide entrar en una guerra, no nos va a preguntar a nosotros los ciudadanos. Es un asunto de país, de soberanía del país.
No va a decir, a ver, ¿será que Guillermo, Sinaí, Sofía, Alejandra quieren entrar a la guerra? Si quieren participar, está bien, pero no nos vamos a entrar en la guerra, que es una política muy común que utilizan los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a veces hasta el 70% de la población está en contra de la guerra. En los 60, los Estados Unidos participaron en una guerra muy famosa. ¿Se acuerdan de dónde? ¿Quién recuerda la guerra en la que participaron los Estados Unidos? Que les fue re mal, perdieron todos. Y ahí los famosos hippies estuvieron en contra siempre. A ver, cultura general. La gran mayoría de las personas estaba en contra de esa guerra, pero el Estado, la nación decidió Vietnam, ¿correcto, Guillermo? Los Estados Unidos recuerdan mucho la guerra de Vietnam porque fueron derrotados, humillados. Muchísimos veteranos de guerra regresaron en malísimas condiciones. Y mientras Vietnam, o mientras los Estados Unidos estaban en contra de Vietnam, estaban en la zona de Vietnam y reclutaban a mucha gente obligatoriamente aquí mediante el servicio militar, buena parte de la población estaba en contra de ese movimiento. Pero esa es la idea. De hecho, siempre sobre las ideas de Kant, los Estados Unidos siempre dicen que son como que el papá del mundo. Siempre dicen que moralmente están obligados a participar en las guerras donde sea necesario. Obviamente en la práctica no es así, porque ¿cuánto tiempo ya tardó la guerra de Rusia con Ucrania? Creo que ya van para 2 años la guerra. Y los Estados Unidos como que no tienen mucho interés de participar allá, ¿verdad? Los pobres ucranianos no tienen petróleo, no tienen gas, no tienen nada. Así que a los Estados Unidos no les interesa. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, Rusia quisiera participar en una guerra con Venezuela o con países del Golfo Pérsico, donde está el petróleo así abundante? Los Estados Unidos intervienen y dicen, moralmente queremos participar porque queremos conservar la paz. Perfecto. Miren, ya les envié desde creo que el día de ayer, ya les envié el repaso de los módulos 9 al 12. Les quiero pedir, por favor, que ahora sí traten de contestar. De hecho, vamos a tener prácticamente media hora para hacerlo. Todas las preguntas que tienen que ver con Emmanuel Kant. Prácticamente todas las preguntas hacen referencia a Kant. Dice, según Kant, o dos de las cosas que dijo Kant. Entonces va a ser fácil. De hecho, prácticamente creo que va de la página 1, o más bien de la pregunta 1 a la 14. Todo tiene que ver con Emmanuel Kant. Traten de contestarlo. Y terminando, de hecho, prácticamente es una página. Son 2 páginas y 2 preguntitas más. Traten de contestarlo y me envían, por favor, sus respuestas. Los que vean la clase grabada, por favor, lo pueden hacer también en el momento que tengan disponible. Si están ahorita en su trabajo, pueden esperar a llegar a casa, pero traten de a más tardar el día de hoy o mañana, por ahí del mediodía, que me lo manden para que si es necesario tocar algún punto en la clase de mañana, en la que vamos a empezar con Stuart Mill, en el módulo 11, pues entonces aprovechemos para hacer algún tipo de comentario al respecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que se va a hacer? Vamos a ver si no se cortó la grabación de esta cosa en que se fue el Zoom. Si no, voy a tener que grabar un pedacito adicional. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, sí, por favor, Alejandra, te fuiste, ¿verdad? Van a contestar todas las preguntas referentes a Kant en el repaso que les envié ayer. Y cuando terminen, me lo envían. Si lo terminan hoy, si no, a más tardar mañana a mediodía, para que yo cheque. ¿Ok? Pero sí me lo van a enviar.
es de la pregunta 1, decía yo, hasta la pregunta 14. ¿Ok? Perfecto, jóvenes, quedamos pendientes entonces. Nos vemos hasta mañana y por medio del WhatsApp, audio, llamada, estamos en contacto. ¿Ok? Saludos a todos. Hasta luego. Hasta mañana.